Hola, ¿qué tal? Te saluda Rodolfo Pérez Berreyesa de Músicos en Acción, y en este nuevo video voy a presentarte la reseña de un libro que está interesantísimo y que creo que debe ser un libro de cabecera o de referencia de todo músico, independientemente si te encuentras en una etapa de estudiante o ya ejerciendo la música de manera profesional. Se llama La música clásica como profesión, de Don Bennett, y está interesantísimo. Aquí te lo muestro. Bueno, primero que nada te voy a hablar de Dawn Bennett, que es la autora de este libro. Ella es una violista australiana que durante muchos años tocó en diferentes orquestas de su país, pero que tiene más de 230 publicaciones, ya que realmente ha marcado un liderazgo en lo que tiene que ver con la enseñanza e investigación con la educación superior. También es parte importante del desarrollo de normatividad para lo que es la empleabilidad de la educación superior. Su tema central siempre ha sido la música como profesión, dándole un enfoque preferencial a lo que es la formación profesional y el mercado laboral, esa relación que tiene la educación superior y su relación, la relación directa que debe tener con el empleo. Entonces tiene más de 230 publicaciones, la mayoría está en inglés, pero son artículos científicos, tesis, libros, pero este libro en particular de la música clásica como profesión resulta muy ilustrativo para nosotros los músicos, porque aunque parte de una tesis, es decir, de un trabajo de investigación que se realizó con músicos de su país, Australia, la realidad prácticamente es la misma y podemos aprender mucho de los resultados que arroja, pero sobre todo de los consejos y de las aportaciones que ella misma da en este libro. Bien, este libro hace una fuerte crítica a lo que es la formación profesional de los músicos, porque a pesar de los retos y desafíos cada vez más complejos del mercado laboral, los conservatorios y las universidades o las instituciones educativas siguen formando a los músicos en un enfoque de instrumentistas. Y esto es paradójico porque a pesar de que cada vez es más difícil que los egresados consigan plazas en orquestas, bandas sinfónicas o en puestos de trabajo que cada vez son más limitados con respecto a la interpretación en forma tradicional, las universidades y las instituciones de educación superior, en este caso los conservatorios, siguen formándolos bajo ese enfoque casi de manera exclusiva, sin advertirle a los alumnos otras posibilidades que hay en los mercados emergentes. Esta advertencia a los alumnos no se refiere a una necesidad de mencionarlo, sino una necesidad de realmente brindarles herramientas que les permita tener carreras más holísticas o al menos formación y herramientas en las cuales puedan desarrollarse y desempeñarse bajo su misma profesión en diferentes ámbitos. En el primer capítulo nos expone brevemente lo que es su diseño metodológico, es decir, la metodología y las herramientas que empleó, que se aplicaron en músicos de Australia. Y ya a partir del segundo capítulo, que es donde lo que correspondería a un marco teórico, obviamente aquí lo pone de una forma muy digerible, pero tiene un contenido muy interesante, porque en este segundo capítulo nos habla de lo que son las industrias culturales, pero no bajo la visión de Tomás Adorno y Horkheimer, que aportaron muchísimo a lo que es este tema, sino lo hacen a partir de la construcción de un concepto a partir de análisis económico de las actividades culturales. Es decir, a partir de cómo en diferentes países como España, Francia, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, ven cómo conciben los bienes culturales, cómo los clasifican como actividades de bienes y servicios y cómo analizan el ingreso que aportan al PIB de cada país, dependiendo de las actividades que van identificando. Entonces, a partir de esto se construye en este caso Dawn Bennett un concepto más holístico de lo que son las industrias culturales y obviamente con significados diversos en cada país, ¿no? Cómo van describiendo en cada región lo que es el concepto de una industria cultural.
El capítulo 3 está dedicado especialmente a los músicos y en él muestra una historia cronológica de cómo se fue desarrollando la profesión, desde considerarse solamente como un oficio, en este caso cómo se fue profesionalizando, es decir, las actividades que tenían los músicos, los salarios que recibían, las actividades extramusicales que tenían que realizar y que eran parte de su función en su trabajo como músico, y cómo se fueron desarrollando y al día de hoy también, obviamente, primero a partir de la teoría de una revisión histórica y después cruzada con una información real que ella misma rescata en este trabajo de investigación, y rescata algo muy importante que es la condición precaria de los músicos, que no es un problema por así decirlo, actual, no es un problema que pertenece solamente a nuestra época, sino que ya se había manifestado desde épocas anteriores. Menciona el caso de Telemann y otros músicos que obviamente nosotros los tenemos como consagrados, pero que también tenían que realizar otro tipo de actividades dentro de su puesto como músico. El capítulo 3 está dedicado especialmente a los músicos, y en él presenta una historia cronológica de lo que ha sido el desarrollo de la profesión, desde la música, de considerarse un oficio, a cómo fue desarrollándose hasta al día de hoy que la consideramos una profesión. Pero también caracteriza el empleo desde aquellas épocas, el salario que recibían, las actividades que tenían que hacer, incluso algunas extramusicales. Es bien interesante. También habla del rol de la mujer en la música occidental, y se me hizo muy interesante esta parte porque la verdad en este sentido son muy pocos los trabajos que hablan sobre la importancia que han tenido las mujeres en lo que es el desarrollo de la música occidental. Y otra cosa que me interesó muchísimo en este capítulo, que es analizar las causas de abandono de la profesión. Un problema que sin duda hoy en día se manifiesta muchísimo en la gran mayoría de los músicos, lo que es el abandono de la profesión, y otro, las lesiones que padecen los músicos, y que las dividen en dos: las lesiones psicológicas, las lesiones físicas, y cómo estas pueden ir obviamente de la mano hacia las causas de abandono de la profesión. Es un capítulo muy interesante por estos tres aspectos que consideró Dawn Bennett para hablar sobre los músicos exclusivamente. Y ya en el capítulo 4, que es el que a mí más me gustó honestamente, aquí habla sobre la formación profesional y su relación con el empleo, y hace un hincapié en la responsabilidad que han tenido las instituciones de educación superior en relación a la realidad de nuestra profesión. Analiza el pasado, el presente y el cambio que se tiene que dar en las instituciones de educación superior de las carreras de música, haciendo una pregunta muy importante para la reflexión: ¿qué cambio se debe de dar, o qué depara el futuro para los músicos, y qué cambio deben de dar las instituciones para garantizar que el músico pueda tener una carrera profesional sostenible? Y ya para el capítulo 5 presenta los resultados de su trabajo de investigación, que tiene que ver con los músicos, con las actividades que realizan, con los grados de estudios que tienen, con sus ingresos, cómo se emplean, cuánto tiempo les lleva a emplearse. En fin, son resultados muy interesantes que los han cruzado con otro tipo de estudios en diferentes países y que coinciden en un 80% en cuanto a esas características que te menciono. Sería un libro que te fascinará porque, te digo, tiene muchísima aportación y sobre todo mucha información que te invita a la reflexión sobre lo que hacemos en nuestra profesión. Hay dos frases que a mí se me quedaron muy grabadas. La primera tiene que ver con las instituciones educativas, y que muchas veces están a cargo de músicos, y la segunda con respecto a nosotros mismos. La primera dice que las instituciones de educación superior, es decir, universidades o conservatorios, son las responsables de la empleabilidad de sus alumnos. En este caso, de brindarles las herramientas que requieren para vivir en una sociedad actual y posmoderna. Y la segunda, que tiene que ver con nosotros los músicos, dice que el músico del siglo XXI debe tener una visión más holística de su profesión, de no inscribirse solamente en lo estético o en lo artístico, en lo sublime, sino también tener un perfil
reflexivo y crítico sobre nuestro entorno para saber identificar qué herramientas necesitamos para poder desarrollar una carrera sostenible y una vida feliz en la música. La música clásica como profesión, pasado, presente y estrategias para el futuro de Down Bennett. Te lo recomiendo muchísimo. Soy Rodolfo Pérez Berreyesa de Músicos en Acción. Te invito a que te suscribas al canal, dale clic al botón suscribirme para que puedas recibir notificaciones sobre nuevos videos. Te veo pronto en el próximo video.